Eh, bueno, yo voy a hablar de este trabajo que hemos desarrollado los profesores Sergei Grutsky, Igor Maximenko y bueno, un servidor, que trata acerca de los valores propios de matriz laplacianas del grafo cíclico con peso negativo en un vértice. Me parece que les puse con sobrepeso con una arista. Ay Dios, ¿qué otra vez? En una arista. Y según yo lo cambié y seguro esta presentación es la que no está correcta. Pero vamos a ver con peso negativo y ya luego, bueno, al final podemos hablar un poco de una generalización con otros valores de alfa. Bueno, ¿de qué trata esta plática? En esta plática vamos a suponer que alfa es un valor negativo, n es un natural mayor o igual a 3, y ¿cuál es el grafo cíclico del cual estamos hablando? El grafo cíclico del cual estaremos hablando es el siguiente. Bueno, el que está ahí a la izquierda, ¿no? El dibujito que está ahí a la izquierda, donde hemos puesto 8 vértices. Entre cada vértice consecutivo una arista con peso 1 y la arista que une los vértices 1 y 8 tiene peso alfa. Y la matriz laplaciana asociada a este grafo es la que está a la derecha, de tamaño n 8 por 8, y en donde notamos que vinculado, ¿no?, a todos los vértices de entre 1 y 8, sin considerar por lo pronto esta arista, ¿no?, que une 1 y 8, pues tiene esta estructura tridiagonal de Toeplitz, pero cuando entendemos los vértices, el primer vértice y el octavo vértice, y que la arista tiene este peso alfa, entonces obtenemos estas perturbaciones, digamos, en las esquinas de la matriz tridiagonal. Esta es Este, una una matriz. pregunta. Sí. ¿Cómo tú pasas de esta grafa a la matriz? ¿Cuál es el Ya. procedimiento? Digamos que de manera inmediata nos paramos en un vértice y los vértices los vamos a pensar en la diagonal principal. Entonces nos paramos, por ejemplo, en el vértice 2. Entonces nos paramos en esta coordenada 2,2 y los pesos de las aristas son cómo lo están jalando, digamos, el vértice 1 y el vértice 3. Entonces, eso es como lo vamos a estar pensando. Y la suma de estos pesos con signo cambiado nos debe de recuperar el valor de 2. Entonces, por ejemplo, en el último vértice, en el octavo, tenemos que, por un lado, el vértice 1 tiene el peso alfa, entonces ponemos menos alfa, y por otro lado, el vértice 7 tiene este peso, ¿no? Menos 1. Y las sumas de la fila, las sumas sobre filas debe darnos 0, entonces por lo tanto ponemos aquí 1 más alfa. Digamos así de manera visual, simplemente. Ok. Entonces ya la idea de esta plática es entender los valores propios de esta matriz. Con este alfa que hemos colocado, la matriz es hermitiana, sus valores propios son reales y pues bueno, vamos a describir qué ocurre con ellos. Entonces, pues eso. La matriz es hermitiana, vamos a denotar de esta forma los valores propios y ordenarlos ascendentemente. ¿Qué va a ocurrir? Por ejemplo, si ponemos alfa, a ver, denme un segundo, porque creo que descargué la que no era. Un segundo. No sé, no sé si es. Ya, perdón. Me estaba confundiendo. Ya, ahí está. Otra vez. Entonces vamos a poner alfa menos 1/3 y n igual a 10. Y, ay, es porque se ve así. Y pues bueno,
¿Qué estamos graficando aquí? Voy. Esperen un segundo, disculpen. Estoy teniendo aquí un problema técnico. Ya. En azul están las parejas J, N, lambda J. Entonces esta es la pareja J, N, lambda J. Donde, ¿qué estamos poniendo? Lambda J son los valores propios de la matriz laplaciana, asociado con alfa alfa y este n. Y lo que estamos viendo es que hay 9 valores propios positivos o no negativos, mejor dicho. Hay uno que es 0 y hay uno que está por acá. ¿Qué pasa si aumentamos n? Pues tenemos este comportamiento. Vemos que hay 99 valores propios que van teniendo cierto comportamiento regular. Ya iremos explicando esto. Y hay un valor propio que se escapa de todos los demás. Este comportamiento se preserva con distintos valores, bueno, con cualquier valor de alfa negativo y partiendo a partir de cierto n y crecemos n, se va presentando este comportamiento. Habrá un valor propio que está alejado del resto, aislado, le dicen también outlier, y habrá, para todos los otros valores propios, tendremos un comportamiento como el que está ahí descrito. Entonces, la idea es entender tanto los valores propios que se encuentran aquí, ¿no? En el intervalo 0,4, como ya veremos, y el valor propio aislado. E iremos describiendo las diferencias que hay al analizar un caso y otro. Y pues bueno, de eso se trata esta plática. ¿Qué hicimos? Dimos localización para los valores propios de estas matrices. Estudiamos el polinomio característico. Va a haber 2 casos para los valores propios que están en el intervalo 0,4 y para el valor propio negativo. Describimos expansiones asintóticas para cada valor propio y ya al final daremos algunas fórmulas que sirven para recuperar vectores propios asociados a cada valor propio. Entonces, pues eso. Y para lo primero, que es el polinomio característico, vamos a denotar por Tn y 1 en los polinomios de Chebyshev. Ahí pongo la definición para que quede claro cuáles son. Y, pues bueno, el polinomio característico de estas matrices. El polinomio característico de estas matrices se expresa como está aquí en esta igualdad. Es un polinomio que depende de alfa y depende también de n aquí y obviamente en los grados de los polinomios de Chebyshev. Esta parte, pues la demostración de esto es sencillo, parte de la matriz, desarrolla por cofactores en la primera fila o en la primera columna y hacemos uso de que la parte de en medio de la matriz es una matriz tridiagonal de Toeplitz y calcular el polinomio característico de esas matrices es sencillo, ya se conoce. Y pues bueno, uno puede desarrollar directamente eso. Pero la idea del trabajo es buscar los valores propios. Y para buscar los valores propios, una idea estándar, creo yo, es buscar algún cambio de variable en lambda, expresar a lambda como función de algo, ¿no? En este caso, nosotros colocamos esta función que está aquí, 4 menos t cuadrado, y ¿esto para qué? Para aprovechar el comportamiento de los valores propios, por ejemplo, como aquí lo vemos. Nosotros quisiéramos entender alguna función que nos recupere los valores propios entre 0 y 4 y otra función que nos recupere este otro valor propio. Y entonces, pues con esa idea en mente, desarrollamos este cambio de variable y con este nuevo cambio de variable nos dimos cuenta que el polinomio que está
característico puede factorizarse como este producto de polinomios, donde uno de ellos no depende de alfa y el otro tiene dependencia de alfa. Para el primer polinomio es fácil calcular los ceros. Uno, pues bueno, será t igual a 2, que después de sustituir para lambda será lambda igual a 0. Y todos los otros están determinados por los ceros de este polinomio de Chebyshev. Digamos que esos ceros son inmediatos y triviales de calcular. Y lo interesante es que fijamos n y variamos alfa, esto sigue siendo cierto. Entonces, para cualquier valor de alfa negativo y fijando n, todas esas matrices comparten aproximadamente, ¿no? La parte entera de la, no aproximadamente, la parte entera de n medios de los valores propios. Y por otro lado, este polinomio no es inmediato de entender sus ceros, y parte de todo lo que expondré a continuación es buscar los ceros de este polinomio. Ok, entonces pues llegamos a ese teorema, ¿no? El teorema de localización de los valores propios. Nos dimos cuenta que si tomamos distintos casos de n, dependiendo si es menor, igual o mayor que esta constante que está aquí, el primer valor propio puede caer, será 0, el segundo va a caer en este intervalo, y si n es más grande que este número, entonces el valor propio primero será negativo, que es el caso interesante porque vamos a ir tomando n, pues bueno, n suficientemente grande y encontraremos que el primer valor propio es negativo. Entonces, pues esto está ocurriendo. Si n es menor que esta constante, el primer valor propio es 0, el segundo estará en este intervalo. Si n es más grande que este número, entonces el primer valor propio será negativo y el segundo será 0. ¿Y qué pasa con todos los restantes? Entre, digamos, el tercero y el enésimo. En este caso, pues lo que dijimos, para j impares, para la n medios, la parte entera, conocemos ya los valores propios de manera exacta, y para los otros n medios tenemos esta localización. Ok, aquí hice uso de esta función G0 4 seno cuadrado de x medios, que de dónde proviene esta función y por qué decimos que estos valores propios están entre estos dos valores, ¿no? En estos intervalos. Pues esta función, ¿cómo se ve? 2 menos 2 coseno de x. Sí, proviene de esa función. Y digo de esto. Menos 2 seno de x medios. Y aquí la idea es que estamos haciendo en esta expresión este cambio de variable. Y este cambio de variable viene del símbolo generador de la matriz de Toeplitz tridiagonal. Entonces es el cambio de variable más natural con el cual uno quiere recuperar los valores propios. Uno puede pensar en otros cambios de variable, pero parece ser que este es el más natural para aplicar, para desarrollar, ¿no? Y encontrar los valores propios. Y más aún, como se expresa, como había colocado aquí, 2 coseno de x, proviene de esta identidad trigonométrica. Al momento decimos... Lo siento, Ajá, Alejandro. Esta expresión que escribiste 4 menos 2 seno de x medios al cuadrado, no sé por qué lo escribiste, es algo raro. es así, ¿verdad? Ah, ok. Sí, Ok. sí. Lo escribí incorrectamente. Y, pues bueno, ya al momento de pensar, sustituir esta expresión acá arriba, uno tiene polinomios de Chebyshev expresados en funciones trigonométricas en coseno.
y se llevan bien los polinomios de Chebyshev y esta expresión. Entonces, digamos que es la idea de por qué pensar en esta función. Y pues bueno, tenemos eso. Bueno, lo siento, Alejandro. También Sí, otra explicación. ¿Puedes otra vez mostrar la matriz? sí, Es otra manera de explicar por qué usamos este cambio de variable. Que, esta matriz que estamos viendo es casi la matriz tridiagonal de Toeplitz, ¿verdad? sí, Salvo perturbaciones de rango pequeño. sí. Y para la matriz tridiagonal de Toeplitz, con valores -1, 2, -1, se sabe muy bien que su distribución asintótica de los valores propios se describe por esta función 4 seno al cuadrado de x medios. Sí, sí, sí. Pues, y cuando Igor, hacemos ¿por qué dices que perturbación es pequeña? perturbación de rango pequeño, perturbación De rango. de rango solamente 2, ¿verdad? Solamente cambiamos 2 columnas. Ujú. Es una perturbación de rango acotado, de rango 2. ¿Y cuál teorema garantiza que cuando hacemos perturbación de rango pequeño, los valores propios están como intercalados entre los valores propios originales, Alejandro? El teorema de intercalación de Cauchy. Ujú. Y pues bueno, como lo explicó el profesor Igor, creo que es más sencillo de entender todo lo que yo quise explicar acá. Ok, pero bueno, la idea es quedarnos con que los valores propios están en intervalos disjuntos. Vamos a estar pensando más en este caso, en donde un valor propio será negativo y hay que entender qué hacer, y todos los otros les ocurre lo que acaba de mencionar el profesor Igor. Ok, entonces, pues bueno, yo creo que esa parte a lo mejor me salto para no confundir más y no tardarme. Siempre me tardo. Pero bueno, ¿cómo demostramos esta proposición que está escrita abajo? Estudiamos al polinomio Q y fue un tanto, no es tan complicado, mejor dicho. Simplemente fue entender los cambios de signo del polinomio Q y vincularlo con estos nodos que está aquí, ¿no? Bajo este cambio de variable G0. Y digamos que el polinomio Q, por ejemplo, se ve de esta forma, en donde hasta antes de 2, ¿no? Hasta aquí, vamos a recuperar los ceros que están en el intervalo 0,4 y después de 2 se encontrará el cero del polinomio característico negativo o el valor propio negativo. Pero bueno, fue entender a este polinomio Q, tiene este comportamiento. Después de 2 este polinomio sigue creciendo hasta infinito, ya no nos interesa esa parte. Y para el valor propio negativo, pues la idea fue buscar cierto valor que solo depende de alfa, tal que, digamos por aquí está de alfa, tal que podamos encapsular al valor propio negativo. Entonces aquí hay una idea adicional que se me olvidó mencionar, importante. En esta parte, si se dan cuenta, la cota inferior no depende de n. Y esta constante omega alfa solo depende de alfa. Es decir que, pues bueno, esto es importante porque después veremos que así tenía que ser, que los valores propios van a estar muy cercanos, ¿no? El primer valor propio cuando n es grande va a estar muy cercano a este valor omega alfa. Y pues bueno, vamos a continuar. Entonces, recapitulando todo lo que dije ahorita, si ponemos este cambio de variable, entonces esta expresión se comporta así. Y por lo tanto el polinomio característico, después de sustituir esta expresión, pues es esta función aquí trigonométrica, donde la primera parte de aquí podemos obtener los ceros inmediatamente y de esta segunda hay que hacer todo un estudio detallado. Entonces,
¿qué propusimos para el valor propio aislado? Pensamos de manera, parece ser que natural, en este cambio de variable ahora hiperbólico, 2 coseno hiperbólico, ¿no? En analogía al trigonométrico. Y al momento de sustituir todo eso, el polinomio característico es muy similar, salvo que ahora tenemos funciones hiperbólicas. ¿A cuál es ganancia de pasar trigonométrica a hiperbólica? Que este cambio de variable solo está su rango en el intervalo 0,4 y como el primer valor propio es negativo, necesitábamos que esta expresión lograra tomar valores negativos. Entonces, claramente uno puede poner aquí t igual a otra función tal que esto tome valores negativos, pero al hacer este cambio de variable con el coseno hiperbólico, los polinomios de Chebyshev también se llevan bien con los cosenos hiperbólicos, bueno, con funciones hiperbólicas, y digamos que ahí uno obtiene ciertas relaciones que nos permiten trabajar y nos permiten llegar a expresiones ya no tan complicadas. Pero uno bien puede poner aquí otra función decreciente que tome valores negativos y que pase por el 0 que estamos buscando. Y pues bueno, entonces la idea de todo lo que viene es analizar de manera separada cada uno de estos valores, de funciones que están aquí en azulito. Y bueno, entonces no nos perdamos. Habrá caso trigonométrico e hiperbólico, caso para valores propios de 0 a 4, caso para el valor propio negativo. Vamos a ir viendo un poco las distinciones entre cada uno. Entonces, por ejemplo, para el caso trigonométrico, para los que están entre 0 y 4, si graficamos esta función 4 seno cuadrado de x medios, lo que dije, tiene rango 0, 4, y si la dibujamos, ¿no?, en el intervalo 0 pi, en azul ahí está la grafiquita, y colocamos estos puntos, estas parejas, ¿no?, en los nodos j-1 pi sobre n y lambda j, el valor propio asociado a la matriz de laplaciana que estamos estudiando, pues vemos que la función g sub 0 se encuentra cercana a estos nodos, más aún en los que sabemos de manera exacta cuál es su valor, pues caen ahí, por ejemplo en estos, están sobre la gráfica, y para los otros hay que hacer un poquito más. Y aquí nuevamente vemos que el valor propio negativo jamás lo vamos a poder recuperar con esta función. Y pues bueno, entonces con la función hiperbólica sí que podremos recuperar, bueno, acercarnos a este valor lambda 1. Y pues bueno, esa es la idea, ¿no?, de tomar dos cambios de variable. Por un lado, nos acercaremos a los valores propios positivos, no negativos, y por el otro lado, al valor propio negativo. Aquí el punto en rojo es esta pareja, donde, bueno, lo vuelvo a poner, omega alfa es este valor, que solo depende de alfa. Y la idea de este valor ya se verá a continuación, de dónde proviene y todo eso. Pero es el valor tal que ocurre esto y T alfa era uno que había dado arriba, pero bueno, quedémonos con que hay un punto especial vinculado al primer valor propio y que ese punto irá haciendo su aparición constantemente y que, digamos que así como acá los nodos, ¿no?, son el centro, ¿no?, a partir de donde vamos a empezar a buscar al valor propio. En este caso hiperbólico es similar. Hay un valor a partir del cual nos podemos ir acercando al valor propio correspondiente, ¿no?, en donde empezamos a buscar el valor propio. Digamos que sería la 0ª aproximación. Y aquí hay la 0ª aproximación, sería este número. Entonces, a partir de ahí empezamos a buscar al valor propio. ¿Ok? Entonces, pues bueno. Y aquí
Bueno, son muchas palabras lo que está aquí escrito, pero ¿qué decimos? Por un lado, si el valor propio es no negativo, ya dijimos que vamos a usar este cambio de variable. Entonces, resolver el polinomio característico y despejar adecuadamente es equivalente a encontrar los valores de x que satisfacen esta expresión. Donde aquí es trigonométrica. Análogamente, si ocurre 3 del teorema de localización, es decir, que si ya estamos, ¿no? Para n suficientemente grande, en el caso donde el valor propio es negativo, lo que dijimos, vamos a hacer este cambio de variable y resolver el polinomio característico, en este caso, es equivalente a resolver esta expresión. Y bueno, ya de aquí, ¿qué es? Si estamos en el caso trigonométrico, pues despejamos la variable x y estudiamos la función que obtengamos de ahí. Y si estamos en el caso hiperbólico, de manera análoga. ¿Qué quiere decir lo que está allá arriba? Por ejemplo, para la primera expresión, pues tenemos dos curvas y buscamos sus intersecciones. Y pues es eso lo que hay que hacer. Estudiar estas intersecciones, ver dónde ocurren. Ya sabemos intervalos donde esto está ocurriendo. Ya lo dimos en el teorema de localización. Y de manera análoga para el caso hiperbólico. ¿No? Tenemos por un lado una ecuación y queremos intersectarla con la otra. Buscar esas intersecciones. Ok. Aquí vale la pena mencionar que 0, que evidentemente es una intersección en ambas gráficas, está asociado a que el valor propio lambda 0 siempre es valor propio de estas matrices. Y pues bueno, no nos interesa esa intersección. Nos interesa la que es positiva en este caso. Y de manera análoga acá. Nos interesan estas intersecciones. Ok. Mucha información. Pero bueno, me parece que se va entendiendo la idea de que hay dos casos. Es lo importante. Ok, aquí una diferencia en ambos casos. Por un lado, cuando tenemos la tangente trigonométrica, notamos que esta función es rápida con respecto a la función tangente sin n. Es decir, esta n que nos está haciendo, nos está produciendo el efecto de acá arriba. Como hay n, y n en este caso fue 8, pero si tenemos n igual a 1000, pues esta gráfica que está aquí, ¿no? Esta periodicidad se reproduce 1000 veces. Entonces, digamos que esa es una, no desventaja, pero es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de analizar la ecuación característica. En cambio, la función hiperbólica que tenemos aquí, cuando n es grande, y para x ya despegado de 0, esta función va teniendo un comportamiento asintótico que se va asemejando a una constante, va convergiendo a cierta constante cuando x tiende a infinito. A 1, ¿no? En particular, en este caso. Entonces, lo que por un lado era problemático, en el otro caso es ventajoso. La derivada es muy pequeña, ¿no? De la función que está ahí, de tangente. Entonces, entender esta intersección es un poco más sencillo en ciertos aspectos que entender todas estas intersecciones. Y pues bueno, eso es lo que quería decir. Entonces, para la segunda parte, recordemos que teníamos que buscar esta intersección. Pero, como este lado de aquí va a ser cercano a 1 ya para n suficientemente grande y x despegado del 0, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa si ponemos 1 y resolvemos esta expresión? Donde kappa era una constante que dependía de alfa, que ha estado apareciendo ahí. Si resolvemos esto, pues nos damos cuenta que el valor que satisface esta igualdad es este, x igual a este número.
el cual habíamos hablado antes. Entonces, digamos que este omega alfa es la 0ª aproximación del X, tal que después recuperamos el valor propio. Y bueno, va cobrando algo de sentido eso. Entonces vamos a quedarnos con que omega alfa es el que satisface esta ecuación. Y bueno, continuamos. Ok. Entonces, pues bueno, si despejamos de esta ecuación de la trigonométrica a X, uno puede obtener lo siguiente, que si X está en los intervalos obtenidos del teorema de localización, entonces, y satisface esto, entonces X es equivalente a satisfacer esta expresión. Simplemente despejamos. Y por otro lado, si estamos en el caso del valor propio negativo y X es tal que satisface la ecuación obtenida, entonces es equivalente a satisfacer esto. Y la idea de hacer esto es entender a esta función que aparece aquí cuando variamos X y análogamente a esta función. Ok. Entonces es lo que vamos a hacer. Estudiar estas dos funciones de la derecha y entender cuándo se satisfacen estas igualdades. Entonces, los vamos a estar denotando por teta j y este s. ¿A quién? A la preimagen de la función g0, que es g0, correspondiente al jésimo valor propio. Y a este número s como la preimagen de esta función correspondiente al primer valor propio. Es decir, en el dominio de estas funciones vamos a ir entendiendo estos valores para después recuperar a los correspondientes valores propios. Así que el estudio, como estamos diciendo, pues es en términos de estas funciones. Quien va a satisfacer la primera va a ser teta, y quien va a satisfacer la segunda va a ser este s. Ok. Entonces eso, para los valores propios internos, bueno, sí, no negativos es esta expresión, y para el valor propio negativo, la otra. Y, pues bueno, simplemente para ahorrar escritura, pues denotamos a la primera función como eta, la segunda como zeta. Y este teorema, que es lo que he estado explicando arriba, es esto. Que si n ya es suficientemente grande, entonces esta s es solución de esta ecuación. Y para todo j par este número, del cual hablé hace una lámina, es solución de esta ecuación. Aquí recordemos que lambda 2 va a ser 0, el valor propio es 0. Y lambda 3 es impar, ¿no? De índice impar, y ese se calcula de manera exacta. Recordemos que hay n medios valores propios, bueno, la mitad aproximadamente, ¿no? De valores propios que se calculan de manera exacta. Todos estos es la otra mitad que hay que resolver esta ecuación. Y el primer valor propio está vinculado a esta ecuación. Ok. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Así como antes teníamos intersecciones de funciones, de tangentes, etcétera, ahora lo cambiamos el problema a estas ecuaciones. ¿Y qué estamos haciendo? Intersectando la función de la derecha con la identidad del lado izquierdo. Entonces, para las trigonométricas, por ejemplo, si tomamos este alfa, este n, j par, y graficamos la función que está aquí, y en rojo la función identidad, pues estamos buscando esta intersección, ¿dónde ocurre? Y pues eso para varios valores de j, ¿no? Para todos los j pares, tales que cumplan esto. Ok. Buscamos esas intersecciones. Y de manera, pues bueno, ay Dios.
resolvimos esto analizando a la función eta. La función eta es cóncava, sus derivadas son buenas. Aquí pongo la función. A pesar de que es arcotangente y aparece capa tangente, al momento de estudiarlo no se da cuenta que esa función tiene rango 0pi, no explota, sus derivadas son acotadas, la primera, la segunda, y se tiene cierta concavidad. Eso nos permite después hablar de aproximaciones numéricas, y pues bueno, solo lo pongo, no quiero explicar mucho eso, pero, ay Dios mío. Okay. Pero, ¿qué hicimos? Aplicamos el método de Newton a esta expresión que está aquí, pasamos restando, bueno, tomamos x menos toda esta parte, esta variante de la expresión anterior, y esta expresión es cóncava, y la idea de este teorema, rápidamente, es que podemos desarrollar iteración por el método de Newton o de gradiente, y mejor lo explico con esta ecuación que está acá arriba, y aquí es n. Ay, Dios, demasiados errores, lo siento. Ok, ¿qué dice la lámina anterior? Que esta función que está aquí en rojo, que es esta expresión que estamos dibujando, nos dice lo siguiente: que si usted se para en un punto y considera su imagen aquí y grafica la tangente a ese punto, ¿no? Que es lo que nos dice Newton. Entonces, por la convexidad de esta función, esta tangente va a intersectar al eje X antes de la solución que estamos buscando. Y esto lo podemos repetir cada vez. Y cada vez, y así. Entonces, lo que está diciendo el teorema anterior es esto: que esta cuestión la podemos estar repitiendo varias veces, bueno, un número infinito de veces, para aproximar tanto como querramos a este θj, que es la solución que buscamos. Y pues bueno, este método numérico después lo utilizamos para comparar con las expansiones asintóticas, de las cuales ya llegaremos. Ok. ¿Qué pasa para el caso hiperbólico? Para el caso hiperbólico ocurre algo muy similar. Estamos buscando la intersección de esta función que llamé z con la identidad, y de manera análoga pensamos en esta función para utilizar nuevamente el método de Newton. Entonces, lo que está diciendo este teorema es justamente eso: que podemos aplicar el método de Newton a esta función para recuperar el valor S, que después nos recupera el valor propio correspondiente. Ok, algo que se me olvidó mencionar anteriormente, pero aplica también para este caso, es que esta convergencia es al menos lineal. O sea, uno puede comenzar a la derecha del punto tan lejano como uno quiera, y eso asegura convergencia lineal. Y a partir de cierto momento, por lo que esta función z también es cóncava, también tiene derivada acotada, segunda derivada también acotada, eso nos permite asegurar que va a ocurrir convergencia cuadrática a partir de cierta iteración y después de ella. Es decir que siempre que estemos a la derecha de la solución, podemos recuperar este valor de manera al menos con convergencia lineal y luego con convergencia cuadrática. Y pues bueno, nuevamente, aquí está, digamos, esta función, y es la misma idea. Comenzamos a la derecha de la solución y aplicamos el método de Newton, y lo que está ocurriendo es esto. Igual que antes. Entonces, pues bueno, numéricamente desarrollamos esto y nos dimos cuenta que el que sean convexas estas funciones nos permiten comenzar a la derecha de la solución
y encontrar esta solución de manera aproximada. Y un punto que está a la derecha de esta solución es este omega alfa. Entonces podemos comenzar con este omega alfa y eventualmente llegar a ese. Ok. Ok. Todavía tengo tiempo. Entonces, teniendo ya obtuvimos el polinomio característico. Lo estudiamos y encontramos que, por un lado, si lo analizamos con cierto cambio de variable, podemos recuperar los valores propios no negativos, y con otro cambio hiperbólico podemos recuperar el valor propio negativo. Después esto nos llevó a estudiar dos funciones, dos ecuaciones, mejor dicho. Una trigonométrica, otra hiperbólica. De una obtuvimos esta función eta, de la otra la función zeta. Con la primera y con la segunda, ¿no? Por métodos numéricos. Aquí expuse Newton, pero se puede con punto fijo, por ejemplo. Podemos recuperar estos valores θ, j, y en el otro caso SJ, S alfa. Y tales que después de aplicar el cambio de variable, por ejemplo, en este caso, después de aplicar esto, que es 4 seno cuadrado de x medios, recuperamos el jésimo valor propio. Digamos que llevamos todo eso. Entonces ahora la idea es dar fórmulas asintóticas tanto para teta como para lambda, en el caso no negativo y para el valor propio negativo. Así que pues eso es lo que estamos haciendo ya en esta lámina. Entonces, bueno, vamos a para cada n y para cada j entre 1 y n vamos a definir este valor. El centro, ¿no? La ceroésima aproximación de este θj, y buscar más términos asintóticos que nos aproximen a este valor. Y pues bueno, lo que hicimos fue lo siguiente, o bueno, lo que encontramos fue lo siguiente, que este θj tiene la siguiente expansión asintótica. Es centrarse en este punto y encontramos que el primero y segundo término asintótico son estos, donde hace su aparición esta función eta trigonométrica evaluada en el nodo y nuevamente ella y su derivada. Y pues bueno, uno puede hacer esto no solo para dos términos asintóticos, lo podemos hacer para varios. Las ideas que están detrás de esto es que la función eta es no solo la primera y segunda derivada de las cuales les comenté se pueden calcular y son finitas, sino es infinitamente diferenciable. Cada una de esas derivadas es acotada en todo el intervalo 0pi, que es donde está trabajando esta función. Y eso nos permite, utilizando el teorema del valor medio y utilizando ciertas relaciones de esta función eta, desarrollar esta expansión asintótica. Ok, no hablaré mucho de eso y expondré un poquito algo similar para el caso negativo. Pero, bueno, antes de llegar a eso, ya tenemos la expansión asintótica para teta. Podemos hablar de la expansión asintótica para lambda, para el valor propio. Y, pues bueno, así como antes, aquí ya hace su aparición la función g, la función 4 seno cuadrado de x medios. Y una vez teniendo la expansión anterior, uno, ¿cómo se calcula, digamos? Uno tiene esta expresión aquí en θj, etcétera, n cuadrado, θj, θ', uno desarrolla por Taylor esta expresión, centrándose en el punto θj, ahí Dios aquí es dj,
en el nodo y desarrolla por Taylor, centrándose en este punto. El 0º término de la expansión pues sería este. El segundo sería la derivada por un incremento y después de simplificar y desarrollar, pues bueno, uno encuentra que la expansión asintótica está dada de esta forma. De igual forma, como G tiene todas sus derivadas, es 4 seno cuadrado de x medios, pues bueno, uno puede encontrar tantos términos como desee. Ok. Y, pues bueno, aquí expuse una tablita de valores de que lo que estamos haciendo es correcto. ¿Con qué hicimos? Calculamos el valor propio de manera asintótica con la expansión asintótica que acabamos de mostrar y lo comparamos con el valor propio calculado por el método de Newton que expuse hace rato y encontramos que el error tomando el máximo que está aquí se comporta de esta forma, ¿no? Tiene este comportamiento para distintos valores de alfa y distintos valores de n, o sea que está funcionando nuestra aproximación asintótica y el error, bueno, no lo mencioné, pero ahora lo menciono, el error está normalizado uniformemente en J. Y eso es importante de hacer notar. Entonces, este error que está aquí, calculando el máximo sobre todos los J, es normalizado. Muy bien. Ok. Aquí vamos a ver una gran diferencia cuando pasemos al caso hiperbólico. ¿Por qué? Bueno, creo que todavía tengo como 15 minutos, ¿verdad, profesor? Mejor decir 10. Ok. Ok. Entonces, ya hablamos de las expansiones asintóticas para teta j y lambda j relacionado a los valores no negativos. ¿Qué pasa para el valor propio negativo? Ocurren varias cosas distintas. Allá todo estábamos cerca de los nodos jpi sobre n, j-1, pi sobre n, pero aquí estamos cerca de cierto valor, ¿no? que está expresado aquí, que solo depende de alfa, no depende de n. Y eso da una ventaja porque por lo siguiente, ¿no? Primero nos dimos cuenta que esta sucesión de valores es creciente, estricta. Es decir, voy a poner aquí una figurita rápido. Por ejemplo, para Sn, como está ahí en la figurita, alfa m1, está aquí. Pero si ponemos n mayor que m, S alfa n. Y si continuamos haciendo crecer n, esto sigue creciendo. Del teorema de localización, dijimos que estábamos a la izquierda de este valor. Y no solo vamos a estar a la izquierda, sino que vamos a converger a este valor cuando n tiende a infinito. Y es lo que están diciendo estas dos proposiciones. Aquí n0 es la función esta, bueno, algo que solo depende de alfa. ¿No? La idea es que cuando n tiende a infinito, estos números convergen a este omega alfa. Y la demostración ya de esta proposición, ¿no? Que a partir de cierto momento ocurre esto. La idea es utilizar el teorema del valor medio en la ecuación característica con tangentes. Pero bueno, aquí está un poquito expresada esa idea. ¿Qué estamos haciendo? Por el teorema del valor medio sabemos que existe un número, vamos a ponerle xi, tal que, bueno, tangente de x medios en algún punto x xi, tal que ocurre esto, ¿no? Por el teorema del valor medio aplicado a esta función. Y, pues bueno,
La derivada de esto es 1 sobre coseno cuadrado por 1 entre 2 coseno cuadrado. Y despejamos del lado derecho y acotamos por este valor, entonces lo que obtenemos es esta desigualdad. Proviene del teorema del valor medio. Y aquí utilizamos varias cosas. Tanto que este valor es esta constante, ¿no? Este es 1 sobre kappa. Eso ya no lo describí muy bien, pero bueno, es esas relaciones que están tanto entre kappa, esa constante que estaba ahí arriba, y este omega alfa. Pero no es algo que solo depende de kappa. Y esta expresión es igual a 1 entre esto, tangente de n es alfa, ¿no? De la ecuación característica de la cual provenía de hace rato. Entonces, digamos que hay ciertas ideas aquí elementales y la idea es acotar a esto por esta expresión. Ahora, acotar esto después, ¿no? Acotar todo esto por otra constante más grande que la que está aquí a la izquierda. Y esto es algo no tan elemental, bueno, no tan inmediato de explicar, pero proviene de este lema, que al aproximarnos a omega alfa, ¿no? Al ser creciente esto, uno de cierta manera puede aprovechar que estamos cerca siempre de omega alfa y llegar a esta expresión. Pero bueno, aquí hay otras ideas un poquito más rebuscadas. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo uso aquí? De que la ecuación característica tiene un comportamiento, esta de la cual hablé hace rato. Para n suficientemente grande, estamos haciendo aquí implícitamente un poco uso de que esto es muy cercano a 1, de que esto no explota, de que esto tiene derivada acotada, finita, que no, ya en términos... Aquí tienes del lado izquierda n, del lado derecha k, ¿es correcto? Sí, 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 está acá alfa. Exacto, Esto es capa, ¿verdad? sí. Kappa, ok. Ah, sí, bueno, no sé dibujar capa, pero Esto es solo sí, una sí, constante que depende de alfa, ¿verdad? Ujú. sí, sí. Es la ecuación que coloqué antes. Y pues bueno, ya para concluir, de igual forma, uno puede encontrar expansiones asintóticas tanto para S como para lambda. Recordemos que esta G evaluado en S, que es -4 coseno hiperbólico de esta cosa, es el que nos está recuperando el primer valor propio. Entonces estamos ahora en esta lámina hablando de las expansiones asintóticas de estos dos muchachos. Y pues bueno, nosotros nos encontramos que la expansión asintótica de este valor, en la 0ª aproximación es este muchacho, al cual sabemos que estamos muy cercano de él, ¿no? De manera exponencial. Y pues bueno, si desarrollamos varios términos asintóticos, uno encuentra esto. Voy a exponer un poquito esto en la siguiente lámina, pero por lo pronto notemos que, a diferencia del caso anterior, donde los términos asintóticos eran ciertas constantes entre n, una constante y 2 entre n cuadrado, aquí tenemos ciertas constantes que también solo dependen de alfa, pero los estamos multiplicando por estos coeficientes o estos términos exponenciales, ¿no? En términos de n y este omega alfa. Entonces, a diferencia, ¿no? Del caso anterior donde importaba j, aquí no hay, solo es el primer valor propio. También estamos teniendo una expansión asintótica muy buena. Inclusive la 0ª aproximación, tomando solo omega alfa, ya es demasiado buena. Para n suficientemente grande ya es buenísima, ¿no? O sea, omega alfa es finito.
y poniendo aquí n igual a 1000, e a la menos 1000, este número ya nos da una muy buena aproximación asintótica. Y utilizando esto y desarrollando para encontrar la expansión asintótica de lambda, encontramos lo siguiente. Pues que lambda 1 es esta función hiperbólica evaluado en ese alfa, ¿no? Pero evaluamos en todo esto. En omega alfa más c a la menos n omega alfa, etc. Y también desarrollando por Taylor, pues uno encuentra que esto es justamente g de omega alfa más g' de omega alfa por el incremento más la segunda derivada. Por el incremento me refiero a todo esto. El incremento al cuadrado, etc. Y este g omega alfa, habíamos dicho que era este valor, ¿no? Del cual hablamos hace rato. Pero lo importante aquí es que es algo que solo depende de alfa. Y desarrollando todo esto que está aquí a la derecha, reagrupando, etc., encontramos que se expresa ya la expansión asintótica del primer valor propio como este número. Lo voy a escribir aquí para que quede claro quién es. 2 alfa menos 1. Más cada uno de estos términos, donde igual son constantes, que solo dependen de alfa, cada una de estas coeficientes. Y estos términos exponenciales son los que provienen de acá arriba. Ok. Y de igual forma que antes, esto lo podemos hacer para cada términos que uno desee encontrar. Pero en cuestión numérica, en cuestión teórica uno lo puede hacer. En cuestión numérica, tal vez ya con estos es más que suficiente. Y ya veremos por qué. Ok, aquí un tanto la idea de lo que está ocurriendo en la lámina anterior. El cómo desarrollar esta expansión asintótica. Y nuevamente hicimos uso de las ventajas de esta función hiperbólica, que es muy cercana a 1 para n suficientemente grande, ¿no? Y bueno, con estos otro término. Y recordando que ese pues es la solución de esta expresión. Y esta expresión es 2, arcotangente, etc. De esta constante capa por esta cosa que está aquí, por tangente hiperbólica. Y desarrollando un poco, expandiendo por Taylor, etc. Uno encuentra pues esta expresión que está aquí, aquí abajo. Y entendiendo que nosotros ya calculamos esta desigualdad para cierta constante, esto nos implica después que ya podemos quitar ese del lado derecho y simplemente tener esta expresión que está aquí. Donde, pues bueno, esta sería la primera aproximación asintótica. Es omega alfa más una constante, e a la menos n omega alfa. Y es justamente lo que tenemos aquí. Entonces, pues bueno, es repetir estas ideas para encontrar más términos. Pero bueno, todo proviene de la ecuación característica. Como se dieron cuenta, en varias demostraciones fue pensar en la ecuación característica de ciertas maneras, ¿no? Cada una expresión da ciertas ventajas. Y pues bueno, parte del trabajo fue justamente eso, ¿no? Entender la ecuación característica de varias formas y sacarle provecho a esa ecuación característica para trabajar Newton, para trabajar punto fijo, para encontrar las expansiones asintóticas, para entender la localización. En cada paso nos dimos cuenta que hacer ciertos cambios de variable, que entender varias nociones de las funciones nos daban más y más propiedades, ¿no? Y más ventajas que hacer. Y, pues bueno, analizando simplemente el error del
primer valor propio, ¿no? La expansión asintótica, comparándola con la aproximación dada por Newton, pues nos dimos cuenta que aún para valores muy pequeños, ya la expansión asintótica es demasiado buena, ¿no? La que estamos dando líneas arriba. O sea, ya tener este error ya es, pues bueno, ya es demasiado. Para n igual a 300. Uno va aumentando n y ya inclusive hacer este cálculo con Newton es tardado. O sea, ya poner aquí n igual a 1000 y querer tener una precisión de aproximadamente, no, pero como a la -1000, más o menos, es incluso ya complicado para la computadora desarrollar Newton. Entonces, tener una fórmula asintótica es muy útil, ya incluso para un caso de 1000 por 1000. Si uno desea una mega precisión como esta. Y pues bueno, nos dimos cuenta que lo que hicimos es correcto al ver el error normalizado. Y si quieren, hasta ahí le dejo, porque hablar de los vectores propios, bueno, está ahí por si quieren preguntar. Pero bueno, ya sería todo lo que tengo que decir. Espero no los haya confundido muchísimo. Muchas gracias por su atención. Gracias Alejandro. Antes de preguntas generales, ¿qué nos dicen expertos y coautores, Sergey y Igor? ¿Qué dicen? Bueno, Sergey dice que tiene problemas con el audio, por eso yo solo voy a comentar un poco bueno, aquí estudiamos un caso, un ejemplo muy particular. Es solamente una familia de matrices que está asociada a una familia de grafos, de gráficas, muy sencillos. Pero para esta familia de matrices pudimos hacer, digamos, todo lo que se puede. Entonces, es un caso modelo y aquí pudimos hacer más que uno puede querer, como todo a la perfección máxima. Fórmulas asintóticas simples, precisas, también análisis muy, muy cuidadoso del valor propio extremo izquierdo, que sale negativo. Esta situación era nueva para nosotros. Estamos buscando literatura que hacen otras personas cuando hay outliers, cuando hay valores propios fuera de la distribución asintótica. Y parece que, bueno, nadie hace análisis tan preciso. Y estamos armados con técnicas que nos enseñó Sergei Grudsky durante muchos años, análisis asintótico fino de ecuaciones. Bueno, la idea principal, ¿cuál es? Como la ecuación característica es simple, esto nos ayuda muchísimo y puedes mostrar otra vez, por favor, Alejandro, la factorización de la ecuación característica cuando factorizamos. Vamos a la primera factorización o esta fórmula. Bueno, ¿qué nos ayuda? Que logramos separar como el término lento en la ecuación característica, el término rápido, y de aquí hacemos un despeje de variable y representamos x como una constante casi más una función lenta. Y esto hace simple el análisis asintótico. Bueno, entonces es análisis completito de una familia muy, muy particular de matrices. Pues, tal vez esto se puede usar luego como un caso modelo para atacar situaciones más generales. Ok, gracias Igor. ¿Algunas otras preguntas, comentarios, sugerencias? Seguramente hay un comentario por parte de Maribel. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Pues sigue Raúl, ¿no está aquí? Raúl no está aquí, ¿no? Sigue Raúl o su estudiante, así me dijo que uno de los dos iba a hablar. Ok. Y después Carlos Villegas de nuevo. Raúl y Carlos Villegas. Perfecto. Perfecto. Otra vez, Alejandra, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Con esto cerramos. Que tienen muy buena tarde.
Gracias, igualmente. Igualmente, gracias. Buenas tardes, hasta luego.